Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. La serie de Obi-Wan Kenobi en su final nos mostró un esperadísimo reencuentro de maestro y aprendiz, justo pues con un Qui-Gon Jinn trascendiendo la muerte como un fantasma eterno para guiar así a su antiguo Padawan hacia el camino hacia la inmortalidad. Y esto pues no solo trajo de regreso a Liam Neeson y a Ewan McGregor desde la última vez que los vimos juntos y vivos en La Amenaza Fantasma, sino que fue un poderoso momento que definió la vida de Obi-Wan Kenobi 9 años antes de morir para entrenarse en ser un ser eterno en su exilio en Tatooine y no estando jamás solo, sino porque a partir de ahí podría entrar en comunicación con su maestro Jinn. Y esa fue en realidad la primera vez que Obi-Wan pudo sentir y ver a Qui-Gon Jinn como un fantasma de la fuerza nítida, pese a que también el maestro Yoda previamente ya había estado en comunicación con el maestro Jinn, algo que el propio Qui-Gon le explicaría que hasta ese punto de su vida de Kenobi en realidad no había estado listo ni en comunión con el lado luminoso para poder así recibir sus enseñanzas y entrar en comunicación con él. I was always here, Obi-Wan. You just were not ready to see. Y esa pues sería la primera vez en el live action que Qui-Gon Jinn se manifestaría con su aprendiz como un fantasma. Esto, Masters, pese a que previamente durante las guerras de los clones se había visto como una versión fantasmal ayudando para guiar a Obi-Wan y al propio Anakin Skywalker, pero esto solo había sucedido en el planeta Mortis cuando el elegido de la fuerza se enfrentó a las deidades de la fuerza, ya que en realidad ese lugar era un sitio único y un verdadero manantial de la fuerza. Por eso únicamente en esa ocasión Qui-Gon Jinn en el pasado se había revelado, pero en realidad Jinn no podía hacerlo constantemente como también nos comprobó la serie de The Clone Wars. No obstante, la primera vez que lograría Qui-Gon manifestarse ante Kenobi como un fantasma y también entrando en comunicación con Yoda como el propio maestro nos explicó en La Venganza de los Sith que había hablado con él, tiene pues un significado mucho más profundo en la saga, Masters. An old friend has learned the path to immortality. Your old master, Qui-Gon. how to commune with him, I will teach you. Ya que debemos saber que Kenobi pasó más de una década entrando en comunicación con Qui-Gon Jinn y no pudo verlo como un fantasma eterno hasta 10 años después de esa conversación que tuvo Kenobi con Yoda sobre Qui-Gon Jinn durante el episodio 3. Eso pues no sucedería sino hasta la serie de Kenobi, pese a los múltiples intentos del general Jedi estando en el planeta Tatooine. Master Qui-Gon, help me, Master Qui-Gon. Give me strength. I have to face him, Master. Whether he dies or I do, this ends today. Lo cual, Masters, todo este contexto nos deja con la gran pregunta que seguramente muchos de ustedes tienen al final de la serie de por qué o cómo rayos Qui-Gon Jinn logró convertirse en un fantasma eterno si en realidad no desapareció como lo hacían otros Jedi al momento que lo mató Darth Maul en el episodio 1. Vaya, ¿cómo logró convertirse en un fantasma? Ok, síganme aquí para entenderlo todo en 3 puntos sencillos, Masters, sobre cómo logró esto Qui-Gon Jinn después de la muerte y por qué al lograr este hito fue tan especial. Y primero que nada, Masters, hay que tener contexto de quién era Qui-Gon Jinn en vida previo a la amenaza fantasma en el canon actual, como puede verse en novelas distintas como Maestro y Aprendiz o en los cómics del canon. Particularmente el propio Qui-Gon Jinn por su densa sabiduría es mi Jedi favorito, Masters. Ya que debemos saber que para el maestro Jinn, alrededor de 8 años antes de morir, él pues además de tener a Obi-Wan Kenobi como su aprendiz, se negaría a tomar un asiento en el Alto Consejo Jedi porque no concordaba con sus formas. En todo sentido, era un devoto de las distintas profecías que tenían los Jedi y sobre todo de la del elegido de la fuerza que traería balance. Y era un devoto de esto como ningún otro, algo que también se puede ver perfectamente bien durante la amenaza fantasma, cuando el propio maestro Jinn desafía al Consejo Jedi de entrenar a Anakin Skywalker pese a aún tener a Obi-Wan Kenobi como su aprendiz. El punto es que el maestro Qui-Gon quería ser un instrumento de la fuerza misma y del lado luminoso y creía que los Jedi de su tiempo no estaban tan bien en sus formas, metiéndose por ejemplo en la política o sentándose a discernir cosas desde sus sillas, muy alejados incluso de la propia naturaleza y de la vida, ya que no nos olvidemos que la fuerza viviente viene de la propia vida. Qui-Gon pues era perfectamente consciente de esto e incluso él creía que el templo de los Jedi no debía de estar en la capital de Coruscant, sino en realidad en lugares llenos de la fuerza viviente. Lugares pues completamente apartados y llenos de vida.
Y esto en realidad es clave. No por nada más tarde, el propio maestro Luke Skywalker, siguiendo la misma línea de pensamiento que heredó de sus maestros, de la cual el propio Qui-Gon Jinn formaba parte al ser el maestro de su maestro, terminaría pues por fundar su academia de entrenamiento Jedi en un lugar apartado de la galaxia y del ojo público, sobre todo lleno de vida, porque el propio maestro Luke había entendido, como lo entendió Jinn en el pasado, la importancia de la fuerza viva para los Jedi, sobre todo al estar rodeados de vida. Y justo gracias al ser un instrumento de la fuerza viva, esto pondría a Qui-Gon Jinn en el camino de encontrar a Anakin Skywalker, el elegido de la fuerza, inclusive haciendo con esto que Obi-Wan Kenobi creyera en las profecías cuando en un principio no creía. Aunque claro, el propio Jinn no podría entrenar a Skywalker al morir por el sable carmesí de Darth Maul en Naboo. Sin embargo, en todos esos años previo a morir, Qui-Gon se había entrenado para poder trascender a la muerte y mantener su propia conciencia, algo que ningún otro Jedi había logrado hasta ese punto de la historia. Inclusive Qui-Gon había estado visitando diversos manantiales llenos de la fuerza viva y también sitios remotos teniendo múltiples visiones para poder entender de mayor manera los misterios de la fuerza como ningún otro Jedi. Vaya, cuando murió Qui-Gon Jinn en los tiempos de la amenaza fantasma, él aún no estaba listo para convertirse en un fantasma y se había quedado a medias de lograr tal hazaña. Era pues en todo sentido un Jedi sui generis, pero su corte mortal que recibió de Darth Maul le truncó su aprendizaje. Y esto precisamente nos lleva a nuestro segundo punto para entender ese secreto de Qui-Gon Jinn, Masters, ya que hay dos contenidos más que nos ayudan a entender esto de forma perfecta en cómo se hizo un fantasma, y uno de ellos es en concreto la serie de Clone Wars, con la sexta y penúltima temporada en el viaje personal que tiene el maestro Yoda para poder convertirse en un fantasma eterno, un viaje que comienza en el episodio 11 titulado Voces de esa serie, donde específicamente Yoda escucha por primera vez una manifestación de una voz fantasmal de Qui-Gon Jinn del propio Liam Neeson, Masters. It is I, Qui-Gon Jinn. That cannot be. Dead you are. El punto es que el maestro Yoda tendría toda una búsqueda personal en un arco de esta serie, y eso es clave, porque la voz de Qui-Gon en su primera manifestación, aún no como un fantasma, sino siendo únicamente una voz, se presenta ante Yoda en su sala de meditación en el templo Jedi, haciéndolo incluso levitar y explicándole que esta conciencia que había preservado Jinn era parte de la fuerza viva. Eso, Masters, que tanto Qui-Gon había estado tan al pendiente de conectarse en el pasado y de ser una voluntad de la propia fuerza, apartándose pues del consejo Jedi para hacer una voluntad de esta, meditando mucho y encontrando al elegido de la fuerza, como lo vimos ya en el punto 1. Así pues, un desorientado Yoda no entiende qué sucede en un principio y piensa que hasta estaba mal de su salud por su vejez. Incluso otros maestros Jedi piensan que eso podría ser una manifestación de los Sith, porque ni siquiera ellos entendían para nada esa manifestación ultratumba de Qui-Gon Jinn. Pero todos los maestros Jedi sí sabían que los muertos al partir formaban parte de la fuerza cósmica, que era en realidad, Masters, una parte del todo de la fuerza. La cósmica pues estaba en relación a los muertos y la fuerza viva estaba en relación a todo lo vivo en la galaxia. Y estas dos partes pues se podían comunicar a través de los midichlorians. Y es ahí que todo toma sentido cuando en una meditación en Bacta, el maestro Yoda escucha de nuevo la voz de Qui-Gon Jinn que lo invita a ir al planeta Dagobah para encontrar muchas más respuestas. Un sitio que era puro de la fuerza, como si fuese un manantial. Como había en realidad muy pocos sitios así de conectados con la fuerza viviente. Y esto también, Masters, a su vez nos da mucho más contexto de por qué el maestro Yoda eligió Dagobah para su exilio, porque también duró más de 2 décadas ahí entrenando para hacerse un fantasma. Todo pues por las enseñanzas de Qui-Gon Jinn. Y es ahí, ya en Dagobah, donde la voz de Jinn se manifiesta ante Yoda como una luz y le explica al sabio maestro verde por qué no pudo completar su entrenamiento para conservar su conciencia antes de su muerte ante Darth Maul. Qui-Gon Jinn. Really you? It is? It is. Losing my mind, I am not? No, my friend, no. Porque justo en ese momento no podía manifestarse como un fantasma luminoso ante él. Y por eso en esa ocasión Jinn no tiene un cuerpo fantasmal, a diferencia de lo que sucede casi 10 años después en la serie de Kenobi. Únicamente pues se manifiesta como una voz y una luz. Y es con esto que Qui-Gon ahí en Dagobah le explica a Yoda que él en realidad es una manifestación de la fuerza y sus dos partes. Es decir, la fuerza cósmica que forma parte de los muertos y la fuerza viviente que forma parte de los vivos, como ya lo vimos. Pero él también aclara que estaba en un sitio donde no había tiempo, donde presente, pasado o futuro no existía. Así que este maestro aún podía aprender incluso en el más allá, porque su conciencia se habría preservado a través del tiempo. Todo pues gracias a la fuerza.
Y justamente su conciencia se había preservado, precisamente porque Qui-Gon dedicó toda su vida a entender la fuerza y conectarse tal cual con la fuerza viviente, para más tarde ser parte de la fuerza cósmica, pudiendo ayudar a los vivos desde el más allá. Y esto es clave porque el maestro Jin también fue elegido por la fuerza. Y esto es más como un instrumento de la voluntad de la fuerza, para que así el lado luminoso pudiera prevalecer ante la escalada que venía del lado oscuro y de los Sith. Una que sabemos bien que hacia el final de la Guerra de los Clones terminaría destruyendo a los Jedi y convirtiendo al lado oscuro al propio elegido. Vaya, el propio Qui-Gon Jinn, creyendo en las profecías del balance en la fuerza, fue un instrumento del lado luminoso para contrarrestar al lado oscuro, para que los Jedi tuvieran esperanza desde el más allá, para básicamente demostrarle a todos los supervivientes a la Orden 66 como Yoda o el propio Obi-Wan Kenobi que la muerte no era el último destino, sino que podrían preservar su conciencia mucho más allá y ser así mucho más poderosos de lo que cualquier Sith podría comprender. Incluso el propio Lord Vader, como sabemos bien que aprendería a dominar el viejo Ben Kenobi no temiéndole a la muerte. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. Así que Qui-Gon Jinn será un instrumento de la fuerza para generar esperanza en esa lucha que se vendría de los Jedi, y quien a su vez le pasaría todo lo que sabía al maestro Yoda, entrando en comunicación con él y dejándole también una serie de pruebas, donde inclusive el maestro Yoda acudiría hasta el lugar del origen de la fuerza misma en esa galaxia para entrar en comunicación con varias sacerdotisas de la fuerza que habían muerto mucho antes que él y que también, al igual que Jinn, habían logrado alcanzar ese preservamiento de conciencia, inclusive manifestándose corpóreamente sin tener un cuerpo formal. Y Yoda pues entrenaría con ellas en diversas pruebas, confrontando sus miedos y sus emociones, inclusive entrando en la cueva del lado oscuro en Dagobah por el mandato del propio Qui-Gon Jinn, y justo el maestro Yoda elegiría ese lugar para su retiro también para hacerse un fantasma. Por eso seguiría en comunicación constante con Qui-Gon Jinn en un sitio lleno de la vida misma, en un estado espiritual que solo el maestro Jedi había alcanzado por ese denso entrenamiento. Como bien el propio maestro Yoda, ya en los tiempos de la venganza de los Sith, poco después de la serie de Clone Wars, le explicó al propio Obi-Wan Kenobi en el final pues de este episodio 3. Entonces, ¿cómo Qui-Gon pudo lograrlo 10 años después a ese evento, cierto? Sobre todo, Masters, cuando habían pasado largos 23 años desde los eventos de la amenaza fantasma hasta cuando lo volvemos a ver como un fantasma en la serie de Kenobi. Y esto tal cual nos lleva a nuestro punto 13 final que lo resuelve todo. Y en esto es clave que el maestro Qui-Gon Jinn estaba en un lugar donde el tiempo no existía, como tal cual ya nos había dicho en Clone Wars. Pero ojo que esto no quiere decir que desde más allá de la muerte, al haber preservado su conciencia, él no pudiera aprender para lograr convertirse en un fantasma, porque tal cual, Masters, eso específicamente es lo que pasó con Jinn desde ese punto del episodio 3 donde Yoda le deja la tarea a Kenobi para poder comunicarse con su mentor Qui-Gon Jinn. Y esto tal cual se nos explica en la novela canónica desde un cierto punto de vista de una nueva esperanza. Esto pues en una conversación que tienen justo el fantasma de la fuerza de Qui-Gon Jinn apareciéndose en Tatooine ante el viejo Ben Kenobi, donde ellos dos a solas hablarían de muchas cosas hacia el tiempo cuando morirían los tíos de Luke Skywalker, todo a la par pues del episodio 4, donde incluso Qui-Gon al lado del viejo Ben decidirían que lo mejor para Skywalker era no decirle la verdad sobre lo que pasó con su padre Anakin. A eso pues habían llegado las conversaciones futuras de Obi-Wan y Qui-Gon en todos esos años del exilio en Tatooine. Pero esa conversación, Masters, que se une a lo que ya vimos en la serie de Kenobi, el Padawan nota al maestro como casi alguien corpóreo, claramente avanzando en sus conocimientos y aprendiendo aún más allá de la muerte. Y es con esto que el propio fantasma de Qui-Gon Jinn le explica a su ya viejo aprendiz poco antes de morir en la Estrella de la Muerte que no fue sino hasta que él sintió la caída del lado oscuro del propio Anakin más de 19 años antes que su conciencia preservada decidió aprender a tomar posesión del mundo físico, esto pues como un fantasma para emerger completamente ante los vivos. Inclusive pues esta conciencia de Jinn manifestada como un fantasma eterno le aclara a Kenobi que originalmente no lo había intentado tanto como era necesario. Por eso pues había tardado más de 23 años, sobre todo en un espacio físico o espiritual donde el tiempo no importaba para Qui-Gon Jinn. Después de todo, Masters, recordemos que él venía de un lugar donde podía ver hasta el futuro, pero también de un lugar donde no podían intervenir, como tal cual vimos que le mostró el futuro al propio maestro Yoda, con todo lo que sucedería a partir de la Orden 66 con la muerte de múltiples Jedi. Esto claro, únicamente en Clone Wars, Masters.
Pero Qui-Gon también sabía que debía de ser un rayo de esperanza para todos los supervivientes, sobre todo siendo un faro del lado luminoso exclusivamente para Yoda o para su propio Padawan Kenobi. Esto pues específicamente al emergimiento de la oscuridad que estaba pasando ante el ahora llamado Darth Vader y su maestro Sidious. Es con este contexto que en los tiempos del episodio 4, ese fantasmal Qui-Gon Jinn le dice al viejo Ben Kenobi que poder hacerse un fantasma de la fuerza solamente a él le significó el trabajo de una sola década. Esto pues ya estando unido a la fuerza cósmica. Y es ahí que Jinn le revela a su aprendiz que incluso se puede aprender después de la muerte. Inclusive también de una empática y amorosa manera, el mentor Qui-Gon Jinn le revela al viejo Ben que también desarrolló esa nitidez fantasmal para que el propio Kenobi no tuviera que pasar el tiempo solo en los desiertos de Tatooine en sus 19 años de exilio. Por eso pues pudieron comunicarse tantas y tantas veces, algunas de ellas simplemente como una voz y otras veces ya como un fantasma eterno, como pasó pues en ese momento específico de la serie de Obi-Wan Kenobi. Donde también es muy claro, Masters, que ya Qui-Gon ya tenía algo de tiempo de haber logrado esa conquista de ser un fantasma eterno hacia otros Jedi que había conocido en vida. Solo que en este sentido también el receptor o el aprendiz Jedi, como pasó con el maestro Yoda recibiendo instrucciones de Qui-Gon Jinn, o también con el propio Obi-Wan, debían de estar listos en su sensibilidad de la fuerza, el manejo de sus emociones y el lado luminoso para poder ver a un fantasma. Porque técnicamente no cualquier persona puede ver a los fantasmas de la fuerza, así de sencillo. Ese pues es solo un don que también pocos Jedi consiguen. Así que esto nos explica a detalle cómo Qui-Gon Jinn consiguió esto sirviendo más que nada como un faro de esperanza para su propio aprendiz, llegando inclusive hasta ser escuchado por el propio Darth Vader en los cómics, confrontando así a su antigua persona, donde incluso Vader desecharía esa voz fantasmal. Inclusive, Masters, esto de los fantasmas es tan curioso que el propio Qui-Gon Jinn sabía cuándo y cómo Obi-Wan Kenobi moriría, pero el maestro decidiría ocultárselo a su aprendiz actuando de una misteriosa manera para que así Kenobi encontrara su propio camino. Como a su vez Jen Dagobah, el propio fantasma de Kenobi, le volvería a ocultar a Luke ya en entrenamiento que Vader era su padre previo a enfrentarlo en Bespin. Los fantasmas pues eran únicamente guías espirituales para sus aprendices, para encauzarlos de una misteriosa manera a encontrar su camino luminoso. Y claro, lo que haría Qui-Gon Jinn primero sería un hito único, porque a su vez le abriría el camino a muchos otros Jedi para poder preservar su conciencia, y todo gracias a la fuerza viva más allá de la muerte. Pero si también quieres conocer los 42 easter eggs y curiosidades que quizás no viste del final de la serie de Obi-Wan Kenobi, o también 7 cosas que casi nadie entiende del maestro Qui-Gon Jinn, estas 2 historias te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra de Qui-Gon Jinn.